Bueno, volví después de mucho tiempo, hacía un montón que no hacía videos. Este video es para hacer ríos automáticos. Me voy a ir de vacaciones y tengo unas plantitas nuevas de tomate y algunas plantas que hace poquito las planté, así que como que necesitan un cuidado un poco más especial. Después ya los árboles, eso no me preocupa, le hago un buen riego el último día que me voy y listo. Voy a hacer un riego con estas botellas. Mejor sería si tenés botellas más grandes o bidones. Estas creo que son de 2 litros. Con un cuchillo le vas a hacer 3 agujeritos más o menos y las voy a usar así acostadas. Bueno, después necesitamos algún hilo, lo mejor sería hilo barrilete. Yo encontré esta lana, así que voy a usar esto. O alguna tela que sea como una soga. Bueno, fácil, voy a tratar de poner este hilo en los agujeritos y es simplemente eso. El hilo tiene que tocar la superficie de abajo, asegúrense de eso. Y nada, ahora lo vamos a llenar y le ponemos la tapa. Acá tengo mi planta de tomate de árbol que la trasplanté hace poquito. Estuvo en maceta como 3 años, me parece, pobrecita. Y bueno, esta planta sí la quiero cuidar porque hace poco que la trasplanté. Así que quisiera que tenga un riego automático, aunque sea que esta agua me dure 2 días. Con eso ya para mí es importante porque no me voy muchos días de vacaciones. Hacemos un pocito y estos hilos tienen que estar enterrados y que queden un poquito tirantes. Lana que yo uso, bueno, como destejí algo, tiene como muchas curvaturas, por así decirlo. Esto funciona por capilaridad. Así que el hilo que utilicen, mejor que sea algodón. Es más, creo que esta lana es sintética, no sé si es algodón, pero mejor sería que sea algodón. El tema es así, funciona como si fuera, no sé, una bombilla. Cuando la tierra se va secando, va chupando más agua de la lana y del agua que está dentro. Voy a poner unos ladrillos, así esto no se mueve y queda firme. Y todavía no me voy, así que mañana les voy a mostrar qué pasó con esto. Bueno, ahora vamos con otras formas muy efectivas de que tengan riego automático. Esta es súper fácil. Pones una bandeja abajo con agua y pones la maceta arriba. En esta bandeja me entran bastantes. Voy a poner unas plantitas que tengo, tomate, perejil y un par más que no quiero que se me mueran. Esta bandeja la voy a dejar en algún lugar donde haya la mayor sombra posible. Yo acá estoy en verano, por eso estoy teniendo tantos cuidados. Y si es bajo techo, que le dé la menor sombra, mejor. Esto va a durar bastante tiempo. Acá tengo un romero. Esto lo llenas de agua y listo. Y así puedes hacer con un montón de macetas. Con todo lo que tengas en tu casa de cocina, lo usas como una bandeja para retener agua. Acá les muestro otro que hice, este riego automático con unas plantitas de tomate. Tercer método, y no menos importante, darle sombra con lo que tengas en la casa, con cualquier cosa, darle sombra lo más posible a las plantas que quieras cuidar. Esta es muy sensible al calor, era mucho más grande, se secó mucho porque no la cuidé muy bien. Así que dándole sombra con cualquier cosa que tengas en la casa, madera, algunas mesitas. Esta otra planta de tomate que tengo chiquitita. Esto le va a reservir para que no se deshidrate. Mira acá, por ejemplo, ya no tengo más nada, tengo esta ménsula, esta es la planta de quinoto. Y aunque sea esto, va a dar sombra a lo que es el suelo, que es bastante importante que no se deshidrate el agua del suelo. Acá pasó ya un día, sigue teniendo bastante agua,
así que esto va a funcionar bastante bien. Va chupando desde abajo, desde las raíces, y yo creo que esto para 4 días tiene abastecimiento de agua. Y acá también ya pasó un día, el agua casi que chupó todo. Esto duraría para 2 días, pero si tenés un bidón más grande va a convenir muchísimo más. Fíjense la parte de acá como está mojadita y yo no lo regué. El hilo también está mojado, así que funciona bastante bien. Si le hacen 3 agujeritos, uno háganlo un poco más grande, yo lo hice muy chiquito para poder ponerle agua con la manguera, así es mucho más fácil. Acá la que puse de tomate también pasó un día, esta botella tiene bastante más agua, pero toda esta parte está húmeda, así que funciona también muy bien acá. Este es el otro hilo que le puse, que lo uso para todo. Es de algodón, así que creo que este funciona bastante bien también. Bueno, por suerte volví de vacaciones después de 5 o 6 días y todo está genial. Estoy muy contenta, nada se me murió, nada se me marchitó. Resumiendo, son 3 métodos principales. El que te enseñé con las botellas, el dejar lo que más puedas en la sombra y poner bandejas abajo, llenarlo con agua. Si está en la sombra el agua no se va a evaporar, va a durar bastante tiempo. Tampoco la planta se va a pudrir, no tengan problema porque ya lo comprobé y no pasa nada. Les muestro mi tomate de árbol o tamarillo, cómo está. Sacó flores. Una vez que lo trasplanté a tierra, empezó súper rápido a largar sus flores, así que estoy re contenta. Yo nunca probé sus frutos, pero bueno, esperemos que me dé fruto, tengo muchas ansias de que me dé. Y bueno, la planta está bastante bien. Algunas hojas cuando veo que están feas o que las quemó el sol, las saco y listo.